todo el equipo de Endodiagnóstica la invitación a participar en este evento tan importante. Estoy de acuerdo con el doctor Zárate, yo cada vez me siento más a gusto trabajando y trayendo a mis pacientes con este equipo. Es un equipo de excelencia y pues yo creo que es una opinión que tenemos todos los que trabajamos con ustedes. A mí me pidieron que hablara un poco de las actualidades en hemorragia digestivo alto, del tracto digestivo alto, y este es un tema muy importante que pasa por 3 etapas. Las 3 etapas son igual de importantes: la etapa preendoscópica, la etapa endoscópica y la etapa postendoscópica. Y entonces es por esto que... Ahí está. Los objetivos de esta plática se centran en estos que enumero. Inicialmente vamos a tratar de entender los objetivos actuales de la transfusión en pacientes con hemorragia digestiva alta. Vamos a tratar de conocer el papel de la terapia endoscópica y el mejor momento para realizarla. Vamos a conocer los avances más recientes en las técnicas endoscópicas de la hemorragia digestiva y las estrategias que se han llegado a implementar para reducir la tasa de resangrado después de la terapia endoscópica en esta patología. Bueno, lo primero que quiero hacer es presentarles un caso clínico. Quiero aclarar que este no es un caso clínico que haya yo visto, sin embargo me parece que es algo que puede ilustrar muy bien los objetivos de esta plática. Se trata de un hombre de 64 años con historia de adenocarcinoma ampular. Fue operado de una cirugía de Whipple un año antes de la presentación del paciente en urgencias. Desde la operación había estado evolucionando con dolor postprandial 7 de 10 y había sido manejado con ibuprofeno. Desde la cirugía reporta haber perdido 40 kilos de peso y a urgencias se presenta después de 2 episodios de hematemesis fresca, vértigo y síncope. La presión arterial fue de 90 a 60, la frecuencia cardíaca de 110 por minuto y había estado reportando melena diastase. Los laboratorios mostraron un hematocrito de 22, un de 30, creatinina de 1 y un INR de 1.1. Se le hizo una endoscopía y en esta endoscopía podemos ver una úlcera grande, excavada, con un vaso visible, también muy grande, de 6 milímetros, y esto estaba en la anastomosis gastroyeyunal. Bueno, a lo largo de la plática quiero que piensen en este caso y vayan viendo cómo lo resolverían ustedes. Y al final de la plática vamos a regresar a este caso y vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, cuando hablamos de un paciente con hemorragia digestiva alta, lo primero que tenemos que hacer inmediatamente es evaluar el estado hemodinámico. Su evaluación inicial tiene que ser enfocada a eso. Inmediatamente tenemos que colocar 2 catéteres intravenosos grandes, no menores a 18 French, e iniciar la resucitación con volumen, de acuerdo a cómo se vaya a necesitar. Los objetivos actuales de transfusión de sangre nos dicen que transfundamos una vez que el paciente tenga menos de 7 gramos por decilitro. Sin embargo, en algunos casos debemos de transfundir cuando el paciente tiene 10 miligramos por decilitro. Si el paciente está demasiado apretado del intravascular, a veces cuando el paciente tiene hemorragia activa, o si tiene antecedente de enfermedad cardíaca isquémica. Tenemos que hacer una estratificación del riesgo. Generalmente lo hacemos con un triage. Lo que casi todos hacemos es usar la escala de Glasgow-Blatchford, donde sabemos que todo puntaje mayor a 1 se considera un paciente de alto riesgo. Y tenemos que evaluar también cuál es el mejor momento para iniciar la endoscopía. De todo eso vamos a hablar más adelante. Aquí en este trabajo que publicó este autor Villanueva, se muestra 2 grupos de pacientes. Uno, y aquí estamos viendo la sobrevida de estos 2 grupos. En uno se utilizó la estrategia restrictiva de transfundir a partir de los 7 gramos y otro grupo donde se utilizó una estrategia liberal. Esto es, pacientes que se les transfundió hasta llegar a un punto de 9 o 10 gramos por decilitro.
Como podemos ver, hay una diferencia muy importante en la sobrevida del paciente. Esto parece que es muy vistoso, pero vamos a desglosar lo que dice el artículo. Si vemos la sobrevida general, podemos ver que es algo bastante importante el beneficio de la estrategia restrictiva. Sin embargo, cuando ya desglosamos por grupo de pacientes, vemos que la mayor ventaja la podemos observar en pacientes cirróticos con Child A o B, con una P significativa. Todos los demás grupos no alcanzaron significancia estadística. Entonces, como sea, aunque vemos que este es el grupo donde más beneficio podemos ver de la estrategia restrictiva, pues lo que casi todos hacemos es usar la estrategia restrictiva en casi todos los casos, a excepción de los que ya mencioné anteriormente. Bueno, entonces vamos a hablar ya de la endoscopía en la hemorragia digestiva alta. Vamos a hablar de cuándo hacer una endoscopía, del tratamiento endoscópico, vamos a hablar de los métodos tradicionales y las nuevas técnicas de tratamiento y de algunas estrategias de cómo reducir el resangrado. Bueno, ¿cuándo hacer una endoscopía? La verdad es que el timing de la endoscopía es algo muy sencillo, de hecho, todas las guías internacionales dicen que la endoscopía se tiene que hacer en las primeras 24 horas. Ahora, esto parece que es muy claro para todo el mundo, pero ¿qué tan temprana tiene que ser la endoscopía? Si a las 24 horas es una situación muy adecuada, ¿qué tan temprana tiene que ser, no? Bueno, aquí estamos viendo un estudio donde se evaluó a pacientes con hemorragia digestiva alta que nunca se les hizo endoscopía contra los pacientes que se le hizo endoscopía temprana o en las primeras 24 horas. Se vio que los pacientes que nunca se les hizo endoscopía tienen 3 veces más posibilidad de morir por esta causa. Ahora, si dividimos a los pacientes que se les hizo endoscopía temprana, esto es a las primeras 24 horas, contra los que se les hizo una endoscopía tardía, esto es después de las 24 horas, podemos ver que los pacientes que se les hizo la endoscopía temprana tienen 50% menos probabilidad de morir por esta patología. Bueno, entonces, ¿qué pasa qué pasa si queremos hacer la endoscopía en las primeras 12 horas? Pues parece que la estrategia de hacer la endoscopía en las primeras 12 horas no tiene una diferencia estadísticamente significativa si lo comparamos con la estrategia de 24 horas, tanto en la sobrevida como en la tasa de resangrado. Pero ¿qué pasa si la queremos hacer en las primeras 6 a 8 horas? Pues primero tenemos que estar seguros de que el paciente se le ha hecho una resucitación adecuada. Si este objetivo no se ha logrado, no tenemos que hacer una endoscopía. Es contraproducente. También tenemos que saber que muchas veces esta endoscopía la queremos hacer con nuestra capa de héroe en la madrugada, cuando no tenemos nuestro equipo completo, nuestras enfermeras especializadas, nos van a asignar algún personal con poco o nulo entrenamiento en el manejo endoscópico. Y aparte, en esos horarios, pues aunque nosotros no lo queramos creer, tal vez no somos tan hábiles como en un horario habitual, ¿no? Nuestra calidad de desempeño va a disminuir. Y aparte, si nos metemos en problemas en esos horarios, pues muchas veces no tenemos a la mano los demás servicios de soporte como el radiólogo intervencionista o un quirófano disponible, y entonces la probabilidad de complicaciones es mucho más alta si no esperamos a que tengamos una resucitación adecuada o si tenemos a nuestro equipo completo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la intubación endotraqueal profiláctica? Parece que esto es algo útil, sobre todo en pacientes que tienen hematemesis masiva, un estado mental alterado, digamos un CLAD menor a 7, sirve para proteger la vía aérea, pero por ahí hay algunos grupos que han publicado artículos donde demuestran que esto también pudiera asociarse a un incremento en la neumonía por aspiración y también puede incrementar el desenlace cardíaco adverso. Entonces, parece que
pudiera ser una estrategia importante, pero tenemos que escoger muy bien a los pacientes donde la vamos a implementar. Bueno, ¿en qué pacientes vamos a hacer una endoscopía? Creo que a todos nos queda claro que hay que hacer una endoscopía en aquel paciente que ha tenido un sangrado activo, en los pacientes que tienen un vaso visible no sangrante. Donde hay un poquito más de controversia es en los pacientes que tienen un coágulo adherido. Yo creo que algo que tenemos que contemplar es tratar un paciente con un coágulo adherido cuando la ubicación de la lesión está en un sitio accesible o cuando vamos a hacer un tratamiento en un horario, digamos, adecuado. Lo que tenemos que hacer generalmente es inyectar adrenalina por debajo del coágulo, retirar el coágulo con una asa fría y posteriormente tratar el vaso, como habitualmente lo hacemos, ¿no? Están enumeradas las terapias endoscópicas tradicionales. Como todos conocemos, la sola inyección como monoterapia, inyección con adrenalina o con alcohol absoluto, ya es una práctica que está en desuso como monoterapia. Tenemos los métodos térmicos de contacto, como la sonda bipolar, el Hidelproof, los métodos térmicos sin contacto, como el argón plasma, los métodos mecánicos que utilizamos, como los hemoclips, la ligadura, y lo que está recomendado en las guías es utilizar una combinación de dos o más tratamientos, ya sea la combinación de inyección con adrenalina y algún otro tipo de método térmico o mecánico, o lo que sea necesario, ¿no?, para controlar el cuadro. Sin embargo, bueno, todas estas técnicas, todas las conocemos y todos las utilizamos con mucha facilidad. No me quiero detener mucho en estas técnicas tradicionales. Y bueno, el objetivo de la plática es hablar de las actualidades, entonces me quiero enfocar un poco más en las nuevas terapias endoscópicas. Y de lo que vamos a hablar en las próximas diapositivas es de los nuevos hemoclips, los clips over the scope, el cauterio monopolar, la ablación, las diferentes técnicas de ablación, el spray hemostático, la sutura endoscópica y las terapias guiadas por ultrasonido endoscópico. Los dispositivos multiclip, les quiero ser muy sincero, yo no los he utilizado y encontré poca información al respecto, pero son dispositivos que tienen preempacados varios clips que se pueden utilizar uno tras otro, y esto puede ser muy útil al momento de que tenemos un paciente con una hemorragia digestiva compleja o que tenemos varias lesiones que tenemos que manejar al mismo tiempo. Y bueno, pues es algo que tenemos que tener en consideración. Los clips over the scope, o los OTSC, o los OVESCO, los clips OVESCO, son algo que ha estado muy de moda en los últimos años. Estos son clips que se ponen por afuera del endoscopio, y en estos se utiliza un dispositivo parecido al que utilizamos para la ligadura endoscópica. Son clips grandes que tienen forma de trampa de oso, y esto permite agarrar una gran cantidad de tejido y nos permite ser muy eficientes a la hora de manejar un paciente con una úlcera grande o compleja. Aquí presento dos estudios donde empieza a salir algo de evidencia en cuanto al uso de estos dispositivos. El primer estudio muestra resultados pues demasiado buenos para ser verdad. Es un estudio que muestra 40 pacientes utilizando úlceras grandes o renales o con vasos grandes o con lesiones de Iridafuano. Aquí reportan un éxito técnico del 100% y una ausencia de resangrado a los 30 días. El segundo estudio es un estudio un poquito más creíble, un estudio donde se estudiaron a 118 pacientes. El éxito técnico fue del 92% y la mortalidad y resangrado se redujo de un 27.9 a 10.9. Como sea, parece que estos tipos de clips over the scope son una alternativa a la hemostasia estándar en pacientes de alto riesgo o en pacientes que han tenido lesiones que han resangrado. Ahora,
Ahora, ¿qué pasa con los cauterios monopolares? Estas son unas pinzas de coagulación a través de las cuales se pasa una energía monopolar ligera. Aquí encontré dos ensayos clínicos donde se utilizaron en pacientes con úlceras y se observó que comparando el tratamiento con cauterio monopolar contra Hemoclips y Hiderproof, parece que la eficacia fue muy similar en el control inicial y en el resangrado contra Hemoclips y tuvo una mejor eficiencia cuando se comparó con Hiderproof. Esta es una pinza que es muy parecida a la pinza caliente que hemos utilizado, pero a diferencia de esta no corta, solamente agarra el vaso y a través de ella se pasa una energía monopolar de baja intensidad. Bueno, esto es una terapia que parece ser útil, es uno más en el arsenal que todos deberemos de tener. Muchas veces parece que todo lo que hacemos cuando vamos dándole tratamiento a uno de estos casos, parece que nada funciona, y entonces tener a la mano un elemento más que al parecer pues también es de fácil manejo, pues yo creo que es algo que tenemos que considerar. Ahora, vamos a hablar un poco de las técnicas de ablación. Esto es la ablación por radiofrecuencia y la crioterapia. De los artículos que encontré de esto, la mayoría son series de casos y no están comparados con controles. Por tanto, bueno, la evidencia todavía no es tan fuerte. Las tasas de éxito, sin embargo, que se han reportado son razonables después de que otros métodos han fallado. Y la desventaja es que son mucho más costosos y la verdad es que muy pocos centros tienen disponibilidad de estos dispositivos. Aquí, bueno, las publicaciones que encontré generalmente se basan en pacientes con ectasia vascular antral y proctitis por radiación. En el primer caso, las tasas de éxito parece que son bastante adecuadas. Y bueno, esto generalmente se utiliza cuando las técnicas de argón plasma han fallado. Esto pudiera ser una opción que podríamos contemplar en este tipo de casos. Vamos a hablar también de los agentes hemostáticos tópicos. El que todos usamos es el TC325, habitualmente llamado Hemospray. Esta es un spray hemostático en el cual, bueno, pues todos lo hemos usado, se utiliza separado de la lesión. Es un spray que lo que hace es desecar la lesión, sacar el líquido, hacer un tamponade en el sitio y aparte activa la cascada de coagulación. Aquí hay una revisión, se habla de que la hemostasia inmediata puede llegar a alcanzar el 92%, sin embargo tiene unas tasas de resangrado altas del 20%. Sobre todo en lesiones de alto riesgo, como las Forrest 1A y 1B, se ha visto que la hemostasia hasta del 95%, sin embargo la tasa de resangrado a 7 días puede llegar a ser hasta del 25%. Entonces, es importante que contemplemos que esta no debe de ser una monoterapia, siempre hay que utilizar una terapia adicional y hacer alguna endoscopía de revisión. Generalmente son dispositivos muy seguros, sin embargo también se han reportado complicaciones como dolor, obstrucción biliar en el caso de pacientes en los que se ha utilizado en hemorragia post-esfinterotomía y algunas otras complicaciones. Las consideraciones que tenemos que tener con el Hemospray, bueno, pues no requiere una gran experiencia especializada, puede ser efectivo en sitios donde la hemorragia está en un sitio difícil, tiene un papel potencial en el sangrado por malignidad, son más efectivos en lesiones sangrantes de flujo lento y, como ya había mencionado, se requiere una segunda modalidad de tratamiento en lesiones de alto riesgo o que hayan presentado resangrado.
Hablemos un poco de la sutura endoscópica. La verdad es que esta es una técnica que se utiliza mucho, bueno, no mucho, pero se utiliza más en pacientes que se someten a cirugía bariátrica o en casos de fístulas, pero también está utilizado en pacientes con hemorragia digestiva. El problema de esta técnica es que tiene una dificultad técnica y tiene una curva de aprendizaje muy importante. Hay pocos centros donde se utiliza y pues esto puede ser más difícil aún cuando la visibilidad es limitada, sobre todo en pacientes con sangrado activo. Sin embargo, pues podría ser útil en pacientes con úlceras anastomóticas o úlceras gigantes. Ok, la terapia guiada por ultrasonido endoscópico. Esto se utiliza más en centros de alta especialidad, como la Clínica Mayo, donde se ha utilizado en pacientes que tienen malformaciones vasculares, pseudoaneurismas, y se ha utilizado para aplicación de cianoacrilato o aplicación de coiles. Sin embargo, hay pocos reportes fuera de este tipo de centros, pero pues pudiera ser una técnica bastante útil, sobre todo para encontrar el sitio de sangrado y dirigir el tratamiento. Bueno, hablemos ahora de los predictores de resangrado posterior a la terapia endoscópica. Aquí este artículo menciona que hay pacientes donde podemos esperar una mayor tasa de resangrado, sobre todo en pacientes que inicialmente se presentaron con inestabilidad hemodinámica. Hay una asociación de más de 3 veces que la población general. En pacientes que tienen enfermedades comórbidas se puede asociar a un resangrado hasta más de 7 veces, sobre todo en aquellos pacientes que han requerido anticoagulación o antiagregantes plaquetarios. En aquellos que se presentaron con sangrado activo puede llegar hasta 14 veces más asociación. Con pacientes que tienen úlceras gigantes o úlceras duodenales en la pared posterior o úlceras gástricas en la curvatura menor. Estos son pacientes donde tenemos que esperar mayor tasa de resangrado. Ahora, ¿qué técnicas o qué estrategias podemos encontrar para reducir las tasas de resangrado posterior a la terapia endoscópica? Las ondas Doppler. Esto no es una técnica nueva. El primer reporte de esto es de 1986. Parece que es una, bueno, esta es una sonda en la cual se da una señal sónica, y esto nos habla de que cuando la señal sónica es positiva, la tasa de resangrado puede ser más alta. Entonces es un dispositivo que parece ser fácil de aprender, y aquí presento un estudio donde se dividió a 2 grupos de pacientes. Uno donde se utilizó la hemostasia guiada visualmente, o sea, lo que hacemos habitualmente, damos tratamiento y visualmente vemos que el paciente dejó de sangrar. Y lo compararon contra pacientes donde usaron las 2 técnicas, visual y la guía de la hemostasia guiada por Doppler. Y bueno, se observó que aquellos pacientes donde se utilizó la sonda Doppler, se reducía la tasa de resangrado de un 26%, de un 26% a un 11%. También se disminuyó la necesidad de cirugía y la de complicaciones mayores en el grupo Doppler. Muy bien, pues ahora vamos a ir a la conclusión del caso que presentamos inicialmente, una úlcera excavada en la anastomosis gastroyeyunal en un paciente que se le hizo una cirugía de Whipple, donde vimos un vaso visible no sangrante. No sé si me puedes ayudar a ponerle ahí. Ahí está. Bueno, aquí vemos que la persona que le dio manejo a este caso utilizó un kit over the scope. Vemos que logra aspirar la lesión dentro del CAP y ahorita va a hacer la liberación del kit. Esto, la verdad es que pues pudiera ser que
no sea tan fácil en todas las ocasiones, en que una úlcera sea tan distensible que pueda entrar completamente dentro del CAP, que al momento de estar usando el dispositivo el vaso sanguíneo no sangre. Todo parece que salió muy bonito, pero pues tenemos que ver qué tan reproducible es esto, ¿no? Muy bien. Finalmente, quisiera finalizar con algunos puntos para llevar a casa. Lo más importante, es muy importante, quiero enfatizar que tenemos que tener una resucitación inicial adecuada antes de proceder a cualquier tratamiento endoscópico. Tenemos que optar por hacer endoscopías tempranas, esto es en las primeras 24 horas de que se presenta el paciente. Las terapias endoscópicas incluyen la combinación de varios tratamientos, 2 o más. Los clips over the scope son útiles en vasos grandes y para el resangrado. Otra cosa que me gustaría destacar de esta plática es que los cauterios monopolares pueden ser una alternativa prometedora y que la sonda Doppler es algo que tenemos que contemplar también como una de las herramientas que podemos utilizar para reducir la tasa de resangrado. Pues yo les quiero agradecer mucho la atención de todos ustedes y no sé si tienen alguna duda. ¿Algún comentario o preguntas? Tenemos tiempo. Yo ese caso que presentó usted de la úlcera después del paciente que lo operaron, en esa lesión se rebiopsió y ¿qué tratamiento tuvo finalmente? Porque el clip solamente está paliando el sangrado. Está paliando el sangrado. Pero sí. ¿Cuál es el tratamiento final que tuvo este paciente? ¿A dónde lo llevaron? Bueno, eso... ¿Perdón? ¿Qué se propuso, pues? Pues el caso termina ahí. La verdad es que, como le digo, no es un caso mío, es un caso que quise presentar para esquematizar cuál es la utilidad de los clips. Ahora, si podemos discutirlo aquí, pues lo que hay que hacer es hacer una revisión posterior, ver cómo concluyó una vez que esta terapia ha sido exitosa inicialmente, y de acuerdo a la evolución pues se tiene que evaluar si hay que hacer una remodelación de la anastomosis o si el paciente va a requerir alguna terapia adicional a lo que ya se hizo exitosamente al parecer en ese caso, ¿no? Bueno, sí, doctor. Sí, por ejemplo, úlceras duodenales con vaso visible. Dices que el tejido, son úlceras grandes que están en la rodilla duodenal, que el tejido está muy firme. Lo ves por ahí, pues, pudiera ser difícil, ¿no? Y parecería que sería muy sencillo, ¿no? Pero y producir sí, claro. más terapia, ¿no? Sí, por eso yo digo, bueno, pues a mí me parece muy, muy padre que haya entrado completamente el tejido en el CAP y que nada haya salido mal y que el vaso sanguíneo no se haya roto y que el obesco agarró perfectamente, ¿no? Y que no hubo sangrado posterior a la aplicación. Pues, a lo mejor no está sangrando en ese momento y uno lo palpa con la pinza, ¿no? Y ahí se da uno cuenta que tan rígido está el tejido, ¿no? Claro, sí. Y ahí podemos elegir cuál es el mejor manejo, sí, doctor. ¿Cuánto cuesta un clip de estos termines? Pues esa es otra de las limitantes, que son bastante caros. Yo creo que el doctor Corral nos podrá dar una idea un poco más certera. La última vez que me quedé, 23,000 pesos. Sí, sin embargo, yo creo que en algunas circunstancias sí es costo-beneficio en relación a que persista la hemorragia. El paciente ya muy grave pase a quirófano con una mortalidad mucho más elevada. Probablemente no sea tan caro. Sí, yo creo que es importante que las unidades endoscópicas, en general, lo ideal sería que contaran con todos los dispositivos disponibles, ¿verdad? Aunque algunos de ellos sean muy, muy costosos, porque al final de cuentas la vida del paciente es más valiosa, ¿no? Y en un momento dado, pues ya pelearse por el pago del accesorio, bueno, será un problema posterior. Pero yo creo que
sí es conveniente que las unidades cuenten con lo tradicional y con también Ovesco, con el polvo, ¿verdad? O sea, el spray, con accesorios o dispositivos que permitan controlar la hemorragia. Al final de cuentas, nuestro objetivo es el paciente y tratar de controlarlo, y si no resolverlo completamente, sí darle una oportunidad, darle tiempo, ¿verdad? Para que pueda mejorar las condiciones y que pueda en un momento dado entrar a cirugía. Esa es una de las cosas que yo quería comentar. Me parece un punto muy importante lo de la hora del procedimiento, ¿verdad? Yo efectivamente creo que si estamos en horarios en donde hay cirugía, está todo el personal disponible, muchas veces uno no puede armar rápidamente la unidad electroquirúrgica como la arma enfermería, ¿verdad? Porque tienes las manos ocupadas, estás en la madrugada solo, estás como muy limitado para poder resolver el problema. Es mejor estar en un horario donde está pues, todo el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, para mí el comentario es eso, o sea, sí son accesorios caros, pero son accesorios que pueden ser determinantes para salvar una vida, ¿no? O cuando menos darle una oportunidad, darle tiempo y poner a los otros actores, o sea, radiólogo intervencionista, efectivamente, si endoscopistas hay menos en todos los horarios, radiólogos intervencionistas hay menos, ¿de acuerdo? Y en un momento dado, pues darle tiempo a la mejor terapia que pueda ofrecerse. Porque la hemorragia, pues como todos hemos experimentado, pues es muy traicionera. Realmente el sangrado puede no ser en ese momento evidente, pero uno acaba de dar la terapia a la mejor profiláctica y unas horas o unos días después vuelve a sangrar. Entonces hay que estar siempre en vigilancia del paciente. Yo creo que eso podría ser uno de los mensajes más importantes de la plática, que por cierto me parece muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo creo que yo tendría muchas preguntas para las nuevas terapias, y yo creo que de todas maneras un comentario que yo quería hacer es que hay unidades que no cuentan con todo, entonces hay que tratar de ofrecerle pues con lo que uno tiene, ¿de acuerdo? Probablemente sea más fácil tener clips, ¿verdad? Tener el inyector. Hay, por ejemplo, alguna terapia que yo llegué a utilizar porque no tenemos nada más en una proctitis por radiación con formol, ¿verdad? Que es algo muy barato y que está disponible. Tiene su chiste manejar formol en el recto, ¿de acuerdo? Es molesto, es muy doloroso a veces, pero como que son terapias que uno tiene que disponer cuando no tiene accesorios como una sonda de Doppler, ¿no? Que obviamente bueno, pues es sumamente costoso. Son sondas, bueno, cuando las que llegamos a tener aquí para el ultrasonido que tuvimos eran súper delicadas, o sea, una vez que se introducía a través del conducto, se rompe fácilmente, o sea, también son accesorios muy delicados, ¿no? Requieren como que mucha experiencia. Entonces, no olvidar que, bueno, con lo que tiene uno, pero sí uno, si entra a hacer un procedimiento endoscópico, debe al menos tener lo básico, que es un inyector, ¿verdad? A lo mejor clips y a lo mejor un ligador. Yo creo que es algo de lo que yo tendría siempre, porque es lo que en algunas situaciones nos ha salvado, ¿no? En el momento, pues, con lo que se tenga, pero si se tiene todo, mejor, ¿no? Pues muchas gracias.